Quiero empezar el programa de hoy mandándole un apretado abrazo a toda la comunidad teatral por el fallecimiento de Victoria Céspedes, 41 años, demasiado joven, se la llevó un cáncer de mama. De verdad, abrazo para la familia y para todos sus amigos. Bueno, muy bien, vamos con los temas que nos convocan en el día de hoy. Perdón. Vamos a hablar del... Perdón, lo que pasa es que es muy joven. Sí, sí, absolutamente. Demasiado joven. Sí. Y nos recuerda que no solo COVID es lo que nos está pasando, ¿no? En el país. Por hambre y desigualdad, eso es la plataforma que reclama el PIT-CNT en este anunciado paro. Vamos a escuchar lo que decían sus líderes. El paro de 24 horas resuelto para el 17 de junio por el PIT-CNT es una medida de conflicto que, según entienden desde la dirigencia, es oportuna porque la gente está pasando mal. Y en función de una situación que nosotros consideramos es sumamente negativa, en tanto el Poder Ejecutivo viene fracasando, digamos, disminuir movilidad. Habían hablado de blindar abril, cosa que no sucedió. Nosotros tenemos la opinión de que eso no pasó porque no se aceptó la propuesta del PIT-CNT de ir a un diálogo social por la vida, y no se aceptó esa propuesta porque no quieren solventar la vida de los sectores más vulnerables. Se les convoca a disminuir movilidad, pero no aparece el ingreso básico de emergencia. Hay desempleo, hay rebaja salarial, hay hambre y hay desigualdad. Uruguay está sufriendo una crisis económica que está golpeando a los sectores más débiles de la sociedad, mientras los depósitos bancarios en Uruguay y en el exterior son de 4.000 millones de dólares. Entonces no es que somos todos perdedores de la pandemia en términos económicos. Hay un grupo de uruguayos que cayó por debajo de la línea de la pobreza, son 100.000, 35.000 son niños, muchos de ellos tienen problemas de tamaño, de talla y de peso. Entonces ahí hay un tema, la pobreza, y cómo impacta la pobreza. En segundo lugar, el empleo. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo en un año. En todas las ramas de actividad, 6.000 de los cuales se perdieron en la rama de la cultura. Por el momento no se prevé una movilización para esa jornada debido a la situación sanitaria, aunque más cercano a la fecha, el PIT-CNT se pronunciará al respecto. Durante esa jornada, aseguran, no se afectará la atención de los vacunatorios ni la atención a los pacientes COVID, además de las guardias habituales que se mantienen en la salud. Bueno, para empezar, tenemos la herramienta para poder analizar el paro como herramienta, el contexto, ¿no? Y la reivindicación. Me parece que son tres aristas bien diferentes. Arranquen por la que quieran. Pepe. Le agrego una cuarta. A ver, los datos que dio Pereira son datos objetivos en cuanto a pobreza, esos últimos datos que manejó con respecto al tema desempleo. Ayer el Ministerio de Trabajo dio a conocer las cifras de 72.000, estoy redondeando, 72.000 personas en el seguro de paro, algo así como 50 en el seguro tradicional, que es el que no vas a trabajar, y más de 20.000 en el seguro de desempleo parcial, en el que trabajás parte del tiempo. Ese es un dato, o son datos objetivos de la realidad. La herramienta es una herramienta que obviamente la Central de Trabajadores está en todo su derecho de utilizar. El contexto creo que es donde así pueden haber algunas diferencias teniendo en cuenta la situación que se vive, lo cual no impide que uno, como en este caso la Central de Trabajadores, haga una demostración en principio de fuerza y una demostración además de que no está de acuerdo con cómo se están llevando adelante las cosas. En lo personal, como opinión, ahora sí, fuera de los datos, esto yo creo que se desgasta la herramienta cuando se utiliza en este tipo de situaciones. La herramienta del paro es una herramienta fundamental para los trabajadores. Yo soy trabajador, sé de dónde vengo y hacia dónde voy, pero también entiendo que hay momentos en los que se puede, digamos, variar o buscar otras alternativas. Me pareció muy interesante, por ejemplo, lo que hizo la Federación de Funcionarios de Salud Pública con una campaña para ser vacunados en su propio local. Se pueden hacer, digamos, demostraciones también de no estar en total acuerdo con lo que lleva adelante, la política que lleva adelante el Poder Ejecutivo, pero con otro tipo de herramientas. Bien. Pablo. Creo que es un poco más de lo mismo, ¿no?
Veo que en la plataforma, salvo que también por allí leía declaraciones de Abdala donde agregaba que era también en solidaridad con los 15 funcionarios de secundaria, que bueno, que han sido sumariados por el tema de hacer publicidad, propaganda por un referéndum que ya pasó. Lo demás creo que no tiene mucho más de nuevo. Evidentemente el PIT-CNT ha estado siempre en la vereda de enfrente de lo que es el manejo de la economía del país. Lo ha estado con este gobierno y con otros también, o sea que eso no sorprende. Reclamar por más trabajo, más salario, sí, por supuesto, está bien, pero digo, creo que la política del gobierno ha dado señales de que ha escuchado parte de esos reclamos. El tema del seguro de paro parcial, extendido los seguros de paro, ahora en las últimas horas la creación de 15.000 puestos de trabajo solidarios. Podrá parecer mucho, podrá parecer poco. Comparto con lo que decía Pepe también. La herramienta del paro ya es una herramienta que está desgastada. Es más, los uruguayos no sabemos vivir si no hay paro. Yo creo que dentro de los almanaques, cuando se hacen los almanaques a principio de año, aparte de poner los números en rojo, deberíamos de poner también las fechas en que vamos a hacer paro de determinadas actividades y 3 o 4 de paro general. Si el día del paro general yo le pregunto a cualquier persona que ande por allí, por la calle, dígame una cosa, ¿cuál es la plataforma por este paro que se está realizando? Yo creo que de 15 personas me contesta una. El resto, lo único que se preocupa de pronto porque no puede tomarse un ómnibus para ir a trabajar o tiene que quedarse en la casa y más nada. Y por otro lado, me parece que en la situación en que está el país y que las actividades, algunas no están funcionando y las que vienen funcionando poco y mal, hacer un paro para paralizar esas actividades no es bien razonable. Vero. Bueno, en los planos que tú decías, yo creo que las reivindicaciones, por supuesto que son compartidas, ¿no? Cuando hablamos en defensa de la vida, en contra del hambre y en contra de la desigualdad, ¿quién puede no compartirlo? La herramienta yo creo que es la que en este caso, por el contexto, uniendo un poquito lo que tú planteabas, no creo que sea la herramienta adecuada. Justamente me parece que el desafío es, cuando estamos hablando del trabajo, cuando estamos hablando de los recursos económicos, el gran desafío de esta pandemia, más allá de que yo estoy de acuerdo en que se debieron o se deben hacer esfuerzos más grandes desde el punto de vista económico para atender a los más vulnerables, creo que no es suficiente la ayuda que se ha dado hasta el momento, tal vez sea la posible, pero creo que no es suficiente. Creo que justamente en este contexto, hablar de una jornada de paralización, que lo que va a hacer va a generar un perjuicio para las personas que menos tienen, porque por un lado se habla de que se va a asegurar los servicios en los vacunatorios, pero por el otro se está hablando de un paro general del transporte. Entonces me pregunto cómo es que, por ejemplo, quienes están aguardando para vacunarse van a poder trasladarse a los vacunatorios. Me pregunto qué pasa con las personas que están día a día necesitando el ingreso cotidiano, que no van a poder trasladarse para ir a trabajar, más allá de algunos servicios de emergencia que suelen existir. Realmente creo que este paro, lejos de beneficiar a los más necesitados, los perjudica, porque no es por una cuestión concreta, como puede ser una negociación colectiva, una situación de un grupo, sino una situación muy amplia y termina, creo yo, convirtiéndose, o empieza siendo un paro político, en un contexto además de la recolección de firmas en contra de la LUC. Entonces, cuando van a estar faltando pocos días para que se venzan los plazos, no puedo desvincular esta medida de ese esfuerzo último que tal vez el PIT-CNT quiere hacer para llegar con tal vez las firmas necesarias o por lo menos algunas firmas más de las que tenga hasta ese momento. Yo lo contextualizo. Pero eso si fueran a salir a la calle. Bueno, pero vos fíjate que estamos hablando de un paro general, más allá de que no sea un paro general con movilización, tiene una visualización distinta que cualquier conferencia o cualquier esfuerzo desde el punto de vista mediático. Desde hoy estamos ya hablando de eso, se marca una postura, un perfilismo en contra del gobierno, entonces me parece que es como, bueno, el esfuercito final de la campaña, lo contextualizo en eso. Mirá, ¿vos coincidís, lo atás con eso también, Fernando? Sí, bastante coincido con lo que dice Verónica en términos generales. Yo creo que es un paro, ella dijo político, yo creo que es un paro ideológico. Es un paro absolutamente ideológico, como normalmente yo creo que actúa el PIT-CNT. El PIT-CNT está parado sobre la lucha de clases y eso es su principal motivación normalmente, más allá de las defensas por el empleo, que a veces son relativas, o las defensas de determinados
determinadas cosas, determinados parámetros. A mí, el PIT-CNT está demostrando, en el marco de esta pandemia, una actitud de, yo qué sé, para ponerlo en términos que todo el mundo podemos entender, en términos de carancho. Están aprovechando una situación bastante dramática por la que vive en Uruguay, por la que llevamos ya una enorme cantidad de muertos, donde hay mucha gente enferma, estamos luchando todo el país contra una pandemia, y el PIT-CNT no ha hecho otra cosa que política, pero desde marzo del 2020, cuando la sociedad aplaudía a los médicos, el PIT-CNT caceroleaba contra el gobierno, para empezar. Después apoyó y fomentó una enorme cantidad de movilizaciones. Desde el primer día empezó a pedir la renta básica, contrapelo de lo que proponía el gobierno. ¿Qué hubiera sido si en marzo del 2020 hubiéramos dado renta básica? Ya se hubiera acabado la plata hace rato. Hubiera sido absolutamente inviable, como le pasó a Brasil y como le pasó a otros países, a Paraguay. Han hecho reclamos para paralizar el país desde el día 1, cortar la movilidad y generar renta básica. Están como caprichosos, que si no nos dan esto hacemos un paro, pero en el fondo de la cuestión, insisto, que esto le viene como anillo al dedo al PIT-CNT para establecer esa brecha entre ricos y pobres, esa división entre empresarios y trabajadores que tanto busca en forma permanente. Por eso yo insisto con lo de la lucha de clases. No se puede poner en términos de hambre y desigualdad, salario y trabajo, un paro dentro de este contexto, que no está sufriendo el Uruguay, está sufriendo el mundo, está sufriendo Argentina, tiene 40% de pobres, nosotros tenemos 10%, y esto está sucediendo en absolutamente todo el mundo. Y el PIT-CNT hace un paro, y termino con esto nada más, porque hacer un paro por trabajo, en el momento que no hay trabajo, paralizando el trabajo, parece el mayor de los contrasentidos. Hacer un paro por salario en el momento que se están perdiendo salarios y parar, están perjudicando a quienes reciben salarios, que ese día no lo van a recibir porque los paros se descuentan, o sea, están perjudicando al que recibe salario peleando por salario, es raro, están perjudicando a los que trabajan en la actividad privada, porque a los públicos no los perjudican, pierden el salario pero no pierden el empleo, ellos no pierden nunca el empleo, y es no sé qué porcentaje, pero es el mayor porcentaje de afiliados al PIT-CNT están en el sector público. Los 300.000 funcionarios públicos forman parte de la masa de afiliados al PIT-CNT mayoritario. El PIT-CNT representa el 30% de la fuerza laboral del Uruguay. El 30% es el que está decidiendo esta paralización. A mí me parece una vergüenza, una vez más, de este paro ideológico de una central obrera carcomida hasta los huesos. Yo discrepo con la... Ponerlo desde otra perspectiva, ¿no? Hacer el ejercicio de ponerlo desde otra perspectiva. Hambre y desigualdad. Hambre. A ver, hay muchas ollas populares. Son necesarias las ollas populares. Desigualdad. La desigualdad de siempre se ha profundizado. Acá y en el mundo, lógicamente, pero se ha profundizado. Entonces, si no es en este contexto de hambre que crece y desigualdad que se profundiza, ¿cuándo hacer el paro? No sé, por también buscarle el otro razonamiento. Me parece que yo quería marcar con Fernando discrepancias respecto a lo que está de fondo, ¿no? Porque tú planteas la medida y también planteas las reivindicaciones. Yo creo que la medida es una medida que no es acertada, pero sí comparto... ¿Nunca o en este contexto? En este contexto, por lo que decíamos más temprano, no, y por las cuestiones también que puede también entenderse comparto. que la medida ya está desgastada en sí misma. No, creo que la medida es en este contexto porque encierra en sí misma una contradicción. Cuando tú estás hablando de que hay gente que no puede tener dinero ni siquiera para comer, y lo que planteas es un paro, y un paro de transporte que lo que hace es complicarle la vida al que necesita. Bueno, pero esa lógica está presente siempre que hay un paro general. Bueno, pero no es lo mismo. Siempre se reivindica trabajo y hacen cuando el vos paro. tenés un contexto, digamos que normal, a cuando estás viviendo una pandemia en la que estás denunciando en la propia consigna del paro que hay hambre. No, el tema es ¿a quién le haces el paro? ¿Es al gobierno, es al mundo, es Ahora, la cuestión, Juan creo que lo que se le puede arrancó el virus? Lo que se le puede reprochar al PIT-CNT es que no sea más creativo en este contexto. Yo comparto básicamente la consigna de fondo, salvo lo de los docentes, que no lo hubiese incluido en este paquete. Me parece correcto que si hay 15 personas que fueron separadas del cargo en marzo y todavía no se ha avanzado después de 70 días respecto a su situación, tengan novedades, pero no lo pondría al mismo nivel que las demás cuestiones que ponen allí en la consigna. Más allá de eso, creo que
los propios trabajadores. Hoy estaba escuchando radio y estaban proponiendo, bueno, ¿por qué no los que estamos en una situación un poquito mejor, que tenemos trabajo, no donamos el jornal de ese día y hacemos una movilización distinta y que los jornales de ese día de trabajo vayan para las ollas populares? Sí. Y seguir reivindicando la vida, la dignidad, la desigualdad y lo demás. Pero me parece que lo que aquí desvirtúa el reclamo es la propia herramienta. En algunas circunstancias el medio se transforma en el propio mensaje. Más allá de que la consigna de fondo y de la desigualdad existe en el mundo, la pandemia golpea. Pero yo creo, perdóname, pero yo creo que el error está en eso, en comprar el título. Si hay algo en lo que el PIT-CNT no cree es en el título de esta consigna. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque obviamente hambre, desigualdad, es como cuando le preguntan a una modelo que en los desfiles de moda, dice, ¿cuál es tu mayor aspiración? Ay, que se acabe el hambre en el mundo. Bueno, es una estupidez. Es una estupidez. Yo creo que la consigna es el disfraz para lo que yo estaba mencionando de fondo, para lo que a mí me parece que yo estaba mencionando de fondo, que en el fondo está la lucha de clases y la oposición al gobierno. En el fondo está eso. El hambre y la desigualdad y el salario y el trabajo son cosas tan grandes que se pueden reclamar acá en Tanganica y en donde se te ocurre. Claro, pero cuando vos... No tiene una lógica. Es comprar el discurso del PIT-CNT. Cuando ellos hablan y vos escuchás, ya termino, y escuchás a Marcelo Abdala o escuchás y lees al presidente del PIT-CNT y decís, porque los uruguayos tienen 4.000 millones de dólares en el extranjero, Bueno, y acá hay gente pasando hambre. Están generando, están partiendo el tema. Hay varias cosas. Pepe. Yo coincido con Verónica, o Verónica coincide conmigo también por el hecho de plantear esa suerte de estrategia diferente a la herramienta del paro como un elemento creativo, y por eso ponía el tema de la campaña, de iniciar una serie de campañas. Pero también tengamos en cuenta algo que me parece que se deslizaba allí cuando hablaban los representantes sindicales, que decían, uno de los motivos del paro es que nosotros planteamos un diálogo social y no se nos tuvo en cuenta. Hoy es 14. Yo no recuerdo un paro que se haya anticipado tanto. Quizás también esta sea una forma de mostrar desde una posición de fuerza del PIT-CNT al gobierno la posibilidad de que si el gobierno quiere, se puede establecer un diálogo y quizás el paro caiga. Porque me llama mucho la atención. El diálogo al Pero cual eso es una aspira el presión PIT-CNT. indebida. Eso es una presión. Estás planteándolo en términos de una presión. Volvemos a lo mismo. Si le damos esto, nos ¿Se acuerdan cambia. que creo que lo discutimos hasta una con cosa el es la propio presión, Fernando otra cosa es Pereira? la Creo, no negociación. me acuerdo. Pero hablando Acá de nadie está qué es negociando diálogo, nada. ¿no? Claro. Para algunos diálogo negociando es nada. Están planteando un intercambiar. diálogo social. Para otros es lograr el otro tener que cambie. negociar. Bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Y el eso poder- no significa no dialogar. El Poder Ejecutivo ha dialogado. Bueno, por eso, el pero tema para es la el PIT-CNT interpretación eso del no es diálogo, diálogo. porque cuando... Para el PIT-CNT ha escuchado. Bueno, Claro. pero no, a ver, dialogar es intercambiar posiciones. Después, el que decide, decide. Eso es una realidad. Ahora, si a vos no te gusta lo que decide, vos no podés decir que no hay diálogo. Diálogo hay, porque a vos te reciben, porque el PIT-CNT ha ido a Torre Ejecutiva Pero varias dicho por veces. Fernando Pereira, levanto el Exacto. teléfono y hablo con y la lo gente. llamo, o sea que diálogo hay. Ahora, no me digas que no hay diálogo cuando diálogo hay, porque a vos no te cierran las puertas de Torre Ejecutiva. Porque no sé el lo que problema querés, es un capricho. El problema son las decisiones que Es hay. distinto que yo levante el teléfono y me comunique con el presidente de la República a tener un diálogo social, donde se institucionaliza está bien, ese Pepe, diálogo. pero- Son cosas diferentes. Pero ¿no? está bien, pero el diálogo social a que se refieren, ¿qué es? Claro, es ¿Qué defender es el algo que diálogo no social? ¿Es dialogar con las otras fuerzas políticas? Se ha dialogado. Dialogar con la central sindical, con la central empresarial, se ha dialogado. Ahora, que no te gusten las decisiones, ese es otro tema muy diferente. Entonces, por capricho, o porque de pronto te dicen que no y lo pedías de vuelta y te dicen que no, entonces estás haciendo un paro por capricho. Porque si estamos discutiendo todavía entre las plataformas que parecería ser que tiene este paro, la famosa renta básica que desde principios de marzo el Poder Ejecutivo, como bien lo comentaba Fernando, dijo, no la vamos a dar y vamos a volcar el dinero de otra forma, en otros sectores, con otro tipo de ayudas, que creemos que es mejor que eso. Te podrá gustar más o menos la idea, pero en realidad machacar y pegar sobre el clavo, sobre la renta básica, ya no tiene sentido seguir discutiendo Bien, de eso. hacemos una pausa, enseguida volvemos, ya venimos. Este lunes vuelve Marcelo a la tele. Vuelve Showmatch. Completamente renovado.
se abren las puertas de la Academia. El show más espectacular de la televisión. El espectáculo más